Un tercer elemento que se apuesta dentro de las políticas sociales en materia de drogas es lo que se conoce como rehabilitación. Sin lugar a duda, esto tiene una relación con un discurso muy poderoso, con un discurso que está envuelto de supuesta cientificidad, que es el discurso psiquiátrico. En los años 60 se desarrolló una corriente muy interesante en Europa que pone en tela de duda, que puso en cuestión el valor científico de la psiquiatría. Me refiero al trabajo de autores como David Cooper en Inglaterra, como Franco Basaglia en Italia, como el mismo Michel Foucault en Francia, con profesores también destacados como el recientemente desaparecido Thomas Szasz, profesor húngaro que vivió en Estados Unidos. En fin, que parten de descubrir el enigma que está detrás de una definición como trastorno o enfermedad mental, que supone el resolver la pregunta o el interrogante de qué es lo normal. Si un trastorno o una enfermedad es algo anormal, debemos saber como correlato qué es lo normal. Si no caemos en las trampas que definen las políticas, por ejemplo, de seguridad ciudadana, en donde la solución se encuentra en saber entonces qué es lo inseguro, pero no hay un óptimo de seguridad. Políticas que, por cierto, forman parte hoy en día de las principales formas para medir la calidad de la democracia en instituciones como el Latinobarómetro o el Barómetro de las Américas. Un elemento entonces es el problema definicional, el carácter científico de la psiquiatría, que supone estar respaldado del enfoque médico. Médico-psiquiatra es una relación que no necesariamente tiene que ver con un grado elevado de convicción científica, sino con un discurso que le da valía socialmente y presencia en el concierto de las Naciones Unidas. La Constitución Mundial de la Salud supone que la salud no solo es un bienestar físico, sino también mental, sino también moral. Pero esto claramente no supone que exista la salud perfecta, la salud gaussiana. Una persona puede oscilar de un comportamiento alegre a uno depresivo en cuestión de segundos, y esto no hace que esta persona sea rotulada, etiquetada como enferma o como paciente de trastornos mentales. Así, la frontera entre un comportamiento social y un trastorno mental está definida por un término o una decisión política, una decisión maniquea, manipulativa, o por un discurso que supone estar envuelto de cientificidad. Otro elemento que se acompaña con la revisión filosófica y científico de lo que significa en sí la psiquiatría, tiene que ver con la constitución de las enfermedades o trastornos mentales. Enajenaciones mentales, alienaciones mentales en antaño, que están en instrumentos como el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que a su vez son acompañadas por la Organización Mundial de la Salud en instrumentos como el CIE. En la actualidad tenemos el CIE-10. Da la casualidad que los manuales de diagnósticos y estadísticos de trastornos mentales, las DSM en sus siglas en inglés, aumentan o descubren cada vez que hay una redefinición de ellas, una reedición de ellas. La primera DSM fue en el año 1952, la DSM-2 en el año 1968, la DSM-3 en 1980, la DSM-4 en 1994 y la vigente DSM-5 en el año 2013. Hay un promedio aproximado de 15 años cada vez que se reedita una DSM. Pero la característica peculiar, la peculiaridad, mejor dicho, de cada DSM es que cada vez que se reedita una de ellas se descubren aproximadamente 200 trastornos mentales más. Es decir, el mundo descubrió que hay 200 trastornos mentales más. Lo cierto es que detrás de las DSM está la presencia, el lobby, la influencia, la hegemonía de la Asociación Americana de Psiquiatría, de la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la que habla, es la ventrílocua detrás de la DSM, y que a su vez
está reconocida, está acompañada por el CIE, como dije hace un momento, que es el instrumento que define las enfermedades dentro de la Organización Mundial de la Salud. Institución que por sí no forma parte central, sino más bien marginal dentro de las definiciones también de lo que significa una droga ilícita. El principal organismo que las define no es la Organización Mundial de la Salud, es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes a través, por ejemplo, de la Comisión de Drogodependencias, donde, insisto, la OMS tiene un carácter o un papel marginal, pero no la DSM, que sí tiene una influencia enorme. Así, hay un tercer elemento que acompaña al problema en sí del valor científico de la psiquiatría, que acompaña en sí a la ambigüedad de la descripción de un trastorno mental, que es la empresa farmacéutica que está detrás. Esto más o menos supone el ejemplo de saber quiénes son los que financian o las instituciones que hacen el lobby para poder descubrir más enfermedades o trastornos mentales. Entre esas, la emisión, por ejemplo, o la administración, el negocio también multimillonario de emitir o de administrar drogas como Ritalin, que lamentablemente se aplican sobre niñas, niños y adolescentes en muchísimas escuelas, por ejemplo, de los Estados Unidos. Ustedes pueden recorrer la literatura que acompaña a esa crítica y que nos lleva siempre a saber o a poner en tela de duda enfermedades como los déficits atencionales, los déficits de atención, la hiperquinesia, la hiperactividad, como lo decía Albert Binet ya en los años 50, que no era nada más y nada menos la incompatibilidad de dos generaciones donde mediaban instrumentos tecnológicos. Los padres que tuvieron su infancia en los años 60 no comprendían a sus hijos en los años 80 de cómo ellos podían manipular los aparatos que estaban a través o tras un videojuego, como el Atari. Es como los padres pueden definir como personas que son sujetas de trastornos mentales a los hijos que están manipulando laptop o manipulando las redes sociales. El papel de las farmacéuticas en ello es enorme. La administración de drogas para disuadir de las drogas lleva a personas no solo a notorios grados de dependencia, sino al denominado efecto zombie, en sustancias como Ritalin, en sustancias como Celexa, en sustancias como Paxil, entre otras. Junto a la empresa farmacéutica, al lobby que hacen detrás de el carácter o lo que se entiende por rehabilitación, y que se puede representar en aquella persona que sale con un maletín muy grande antes de que nosotros entremos a la cita médica, está el papel o el rol que juegan las instituciones de encierro que todavía se mantienen a nivel mundial y en especial en América Latina. Los manicomios. Las casas de salud, las casas de asistencia mental, los sanatorios, la maison de santé, como decían en Francia, Philippe Pinel. Esto nos lleva a ver que muchas veces la asistencia de estas instituciones de encierro no venía de mano del Estado, venía de mano de corporaciones privadas, venía de mano de la caridad, como la Sociedad de Beneficencia de Lima, como la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que en Ecuador instituyó una de las emblemáticas corporaciones para atender, asistir o encerrar a las personas con trastornos mentales, el manicomio Lorenzo Ponce, que hoy en día incluso hay una especie de blanqueamiento con el nombre, ya no gusta el nombre manicomio, el nombre manicomio suena deprimente, aunque la realidad se mantenga exactamente igual, y se prefiere usar otros nombres como institutos de neurociencias o clínicas de rehabilitación o de tratamiento psiquiátrico. Mientras esto ocurría en Guayaquil, en otras ciudades como Quito, en la capital de la República, las instituciones giraban alrededor de la corporación religiosa, o de las corporaciones religiosas, concretamente de congregaciones católicas.
Es así que en el año 2012, la entonces ministra de Salud emitió un decreto, el 767, para reglamentar la realidad detrás de las instituciones de encierro, es decir, de las clínicas de rehabilitación. Básicamente porque en ellas se descubrió recién en el año 2012 que existían mecanismos poco amigables con los derechos humanos, métodos poco amigables con los derechos humanos, para decirlo en términos de derechos humanos, torturas. En el año 2013 se desarrollan grandes operativos junto con las corporaciones judiciales y se descubren no solo maltratos, torturas, sino personal poco calificado. Es decir, ninguno no tenía títulos relacionados con el área de salud, instalaciones deprimentes, precariedad, corrupción, lo que llevaba también a imaginarse otro tipo de delitos como secuestros, pero sobre todo permisibilidad de parte de las familias. Es decir, no eran necesariamente personas que fueron agarradas en el espacio público y llevadas a estas instituciones de encierro, sino se hacían con permisiones y con la participación de las familias. Esto nos lleva a revisar la profundidad social o la poca crítica en términos de sociedad civil que se tiene sobre el elemento discursivo de la psiquiatría, el elemento farmacéutico de la psiquiatría, las definiciones de enfermedades o trastornos mentales y, por supuesto, el papel que todavía juegan las instituciones de encierro. En términos de derechos humanos, uno puede encontrar cuáles son las diferencias entre una persona que está en un manicomio y una persona que está en una cárcel legalmente establecida. La que está en una cárcel legalmente establecida, en primera instancia, tiene certidumbre del tiempo de detención. Está por un tiempo determinado, 10, 20, 30 años. La persona que está en una institución de encierro manicomial está por un tiempo indeterminado. Depende de las definiciones de los facultativos. Por otra parte, las personas que están en las instituciones de encierro que corresponden al sistema penal gozan de más derechos y garantías frente a las que están en las instituciones de encierro que suponen depender de los programas o del área social. Las que están en las cárceles tienen ministerios de justicia, ombudsmen, defensorías del pueblo, por lo tanto, defensorías públicas también, jueces de garantías penitenciarias, jueces de vigilancia penitenciaria o carcelaria, jueces de ejecución penal, tienen organismos de derechos humanos, tienen frecuentemente derecho a visitas, tienen instrumentos internacionales que hablan de la protección de esos derechos. Las personas que están en las instituciones de encierro manicomial a duras penas tienen el control o la vigilancia de las agencias encargadas de la administración pública de la salud. En Ecuador se habla de aproximadamente más de 400 clínicas de rehabilitación que fueron en alguna medida diagnosticadas en el año 2012, pero que supone la existencia de más de 1000. Una gran parte de ellas dependen de corporaciones religiosas, evangélicas, las unas protestantes, las otras en menor medida católicas, pero con métodos poco claros para el tratamiento, con un personal poco calificado para el tratamiento. Todavía se hablaban en el descubrimiento que se hizo recién en el año 2012 de métodos como la maceración de los glúteos, de métodos como la aplicación de electroshocks, es decir, vejámenes, violaciones brutales contra las personas que todavía son parte, digamos, de esta forma de percibirlas como no dueñas de su agencia, como no dueñas de su voluntad, que también fueron así percibidas históricamente por el Código Civil, bajo figuras como la interdicción, que trasladaba del derecho romano instituciones también como la curaduría, que no era una persona que salvaba los derechos y esperaba la rehabilitación de la persona enferma o de la persona con trastornos mentales, sino una persona que
estaba para administrar los bienes del enfermo o de la persona con trastornos mentales. Es una figura muy parecida a la muerte presunta. Es decir, mientras la muerte presunta se desarrolla históricamente por más de 200 años en el Código Civil, es en un último octavo de esos últimos 200 años que empezamos a hablar de la desaparición forzada de personas. Pero a la institución de la muerte presunta, como a la institución de la interdicción, no les interesa ni que se descubra dónde está el desaparecido, ni que se rehabilite la persona con trastornos mentales, porque en ambos casos lo que le interesa es la propiedad privada, los bienes. En fin, podemos hablar entonces de cómo la punitividad se desarrolla de forma clandestina, de forma subterránea, pero con mayor amplitud, con un margen infinito de dolor frente a los sistemas penales que tienen el control de los derechos humanos y bajo el discurso, insisto, de la rehabilitación. Llama la atención que hoy en día en Naciones Unidas, sobre todo a partir de UNGAS 2016, se posiciona a la salud pública como el horizonte de las nuevas políticas de drogas, como queriendo decir que salud pública es un lugar mejor que el derecho penal. Claro, en términos sociales, en términos generales, representa una alternativa frente al derecho penal. Pero si se entiende por salud pública a la rehabilitación, al discurso que en estos términos hemos visto de la psiquiatría, podría ser un lugar, una dimensión verdaderamente desconocida.